Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, qué gusto, como todos los jueves. Bienvenida. Gracias, Adriana, encantada de estar aquí contigo en Enfoque y al pie del tiempo. Muy bien. Quiero hoy hablar de dos hechos ocurridos esta semana que evidencian a México como un país de caras, circunstancias y oportunidades muy diferentes y contradictorias para las mujeres que constituimos un poco más del 50% de la población nacional, el 51.2%, de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI, 121 millones de habitantes en el país. Por una parte, el partido en el gobierno anunció la integración de su nuevo Comité Ejecutivo Nacional con mayoría de mujeres, 9-7, 9 mujeres, 7 hombres. Por otra, en Chihuahua, el nuevo gobernador Javier Corral asumió el cargo con un gobierno integrado por mayoría de mujeres. De esta forma, 2 de los 3 partidos más importantes del país, el de centro-derecha y el de derecha, han querido enviar el mensaje de que están recibiendo y procesando los cambios que en materia de género registra la sociedad mexicana. Marca una ruptura parcial, ciertamente, pero ruptura con la exclusión y la marginalidad que caracterizó al país respecto al lugar dado a sus mujeres, toda vez que hasta 1953 fue aprobado el derecho a que votaran y el derecho a que fueran votadas. Fíjate nomás, todavía antes de esa fecha. Y por recomendación de Naciones Unidas, porque no fue por una iniciativa de mexicanos. De mexicanos. Había habido muchas, pero todas fracasadas. Hasta 1953 se aprueba. Y hasta 1955 las mujeres pudieron votar y ser votadas. Y resultaron electas en esas elecciones federales Albertina Ezeta por el Estado de México como diputadas, Margarita García Flores, Nuevo León, Guadalupe Ursúa, Jalisco, tu tierra, y Marcelina Galindo por Chiapas. Estos datos los tomé de un excelente libro coordinado por Patricia Galeana que se titula Con razón, La revolución de las mujeres en México, y fue publicado en 2014 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas. Antes, Elvias Carrillo Puerto, en Yucatán, fue electa diputada local en 1925, pero el gobernador interino, creo, Abel Cano, se rehusó a darle la curul, argumentando que las leyes federales solo permitían elegir hombres. Echó para atrás el pensamiento avanzado de Salvador Alvarado, que hizo de Yucatán un espacio para que las mujeres pudieran avanzar en términos históricos. Doña María Lavalle Urbina fue la primera senadora en 1964 por Campeche. Abogada y maestra brillante, solía decir: no quiero que los hombres me dejen la silla, quiero que me dejen mi lugar, que es diferente. Claro, no me están haciendo el gesto favor. Caballeroso, déjenme mi lugar. Sí. Yo me político. sé sentar. Así es. Yo me sé sentar solita. La ruptura con la exclusión y la marginalidad es, como dije antes, parcial. Basta ver la realidad política y social para comprobarlo. Basta ver lo que está ocurriendo hoy, como diría el clásico, en 2 municipios de Chiapas, para comprobar la barbarie, los prejuicios, la denigración política a que son sometidas mujeres indígenas por el hecho de ser mujeres. Vendidas. Gloria Sánchez. Sí, pero en este caso, fíjate, Gloria Sánchez y Rosa Pérez ganaron en las elecciones de 2015 las presidencias municipales de Ochuc y Chenaló, por mayoría de votos de los habitantes de esos municipios, pero armados con armas de a de veras, o sea, letales, amenazas y enredos y prejuicios legales, sus oponentes políticos no las han dejado tomar posesión, pese al fallo a su favor del Tribunal Federal del Poder Judicial, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para terminar de complicar el drama de estas mujeres, presidentas municipales,
El obispo Felipe Arizmendi, de 76 años, creo que ya debería haberse jubilado, salió a declarar que las mujeres electas por mayoría democrática se sacrifiquen por el bien común y no luchen por sus derechos ni por la ley, porque no es tan importante. Sí, así dijo que la ley no era importante. Ahora dices que ya debe jubilarse porque a los 75 tiene por la que edad presentar. los obispos deben jubilarse, no por la edad que tiene, sino porque así es. Ya tiene 76. Si es cierto que los oponentes a acatar esta voluntad mayoritaria de los pobladores de esos municipios de Chiapas, que se dicen, si es cierto que son del PRI, como dicen, yo creo que la dirigencia nacional y estatal de ese partido y el gobierno del estado de Chiapas deben intervenir para hacer valer la ley, aunque al obispo la ley le parezca irrelevante. Y los derechos de las mujeres también. Y por supuesto, no, eso es lo de menos para ellos. Abiertamente. Es la vieja voz, prácticamente colonial. Sí, ¿no? Suena a voz de la época de la colonia. Así, del clero católico. Sí, estos son dos rostros del México político en una sociedad que ha registrado enormes cambios en materia política, social, educativa. Digo, por un lado, los partidos ponen a nivel nacional a mujeres en número mayor para decir estamos cumpliendo la paridad de género y más, preponderante para las mujeres. Y por el otro lado, no dejan a nivel del municipio, al nivel donde la gente vive y se relaciona más con la autoridad, que algunas mujeres tomen posesión por el hecho de ser mujeres para cargos que fueron electas democráticamente. Además. Así es. Mira, he hablado de muchas de las lacras que vive el país a lo largo de estas semanas. Me parece que de las más relevantes son el hecho de que la mayor parte de los ninis en México sean mujeres, y que esto está muy relacionado con el hecho de cientos de miles de niñas y de adolescentes que son madres en esa edad. Pero también hay cosas que alientan, y hoy quiero tocar estas. Hoy en el país, de los 34,000 estudiantes de posgrado, el 51.2% son mujeres. Ya estudiaron su licenciatura y están trabajando, están haciendo sus estudios de maestrías y doctorados. A nivel nacional estamos muy lejos de los 30% de mujeres en las universidades que se registraban en los años 80 y 90. Después de que en los años 70, hay que recordarlo, hubo una entrada masiva de mujeres a la educación superior. Pero ya en los 80, hablar de que había alrededor de 30% de mujeres en las universidades nos pareció un hecho importante. Pues hoy hay un 48.6% de mujeres a nivel nacional en las universidades y en las escuelas de educación superior, frente al 51.4% de hombres. A niveles estatales, los mejores porcentajes de género los tienen Quintana Roo y Guanajuato, con mucho más mujeres en educación superior que hombres. Y los peores están, pues, en Chiapas, en Nayarit, en el Distrito Federal. ¿Cómo? Sí, en la Ciudad de México. Hay que recordar, pues, que la Ciudad de México no solo es Polanco, la Colonia del Valle, etcétera, son las delegaciones de Iztapalapa y Gustavo Amadero, sí. O sea, grandes concentraciones de marginalidad. Hay también en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y Nuevo León, que tiene de los índices más altos de mujeres fuera de las universidades, es hasta 10% más de hombres que mujeres en las universidades. Y eso agrégale que ya que las que llegaron a la universidad y las que terminaron la carrera, a ver si encuentran trabajo antes que un hombre y a ver si le pagan lo mismo, aunque haya estudiado igual o más. Lo sabemos, pero con todo, Adriana, como hoy estoy positiva, 37% de los empresarios en México son mujeres, ¿no? Esto también es un dato, creo que relevante. Claro. Son datos de mujeres y de otras instituciones y centros académicos. En un interesante proyecto emprendido por la actual Dirección General del ISSSTE y por la dirigencia sindical de esa institución para reconocer el talento y la capacidad de innovación de sus trabajadores, me tocó comprobar de manera directa que de los 18 proyectos ganadores que se presentaron este año, hubo 208 proyectos y 43 fueron finalistas, pero se premiaron a 18 proyectos. De esos 18, 8
son obra de mujeres o son obra de equipos encabezados por mujeres. Eso te dice que hay muchas mujeres haciendo trabajo profesional en la medicina, en tantas partes. Una eminente neuróloga me comentaba recientemente, cuando empecé a dar clases en la universidad, en la Facultad de Medicina, tenía 2 alumnas hace 25 años en neurología. Hoy el 70% de mis alumnos son mujeres. Fíjate, o sea, y tú, por ejemplo, Socorro, cuando estudiaste periodismo, también eran pocas las mujeres que estudiaban periodismo, y si les daban trabajo en un periódico tú te encargas de sociales, efectivamente. y vas a la boda de fulanitas y de fulanito y sutanita, o sea, pero para ir abriendo esa brecha y para ser tú la primera mujer en Latinoamérica en dirigir un periódico, tú, Socorro Díaz Palacios, tampoco fue fácil. No, pero fíjate que es lo que yo quiero subrayar, los cambios acelerados que ha vivido la sociedad mexicana en torno al tema de género. Entonces, son casos específicos, pero creo que va diciéndose, estamos cambiando rápidamente. Entonces concluyo, Adriana, en lugar de renunciar a sus derechos legítimos, las mujeres mexicanas tenemos la obligación de hacerlos valer y presionar para que el rostro oscuro de la discriminación se achique y termine por desaparecer. Las mujeres representamos un capital humano creativo, innovador y enriquecedor de la sociedad mexicana y de la vida del país. He dicho. He dicho. Socorro, gracias y hasta la próxima.